Gracias por estar aquí y escucharme. Y os pido por favor que suscribáis al canal, que le deis al like, para que si os suscribís es totalmente gratuito. YouTube os notifica todos los vídeos nuevos y también me ayudáis a mí a progresar en mi canal y para que pueda seguir haciendo vídeos y estando con todos vosotros. Muchísimas gracias. Podéis también dejar todos los comentarios que queráis y con respeto podéis comentar todo lo que deseéis. Comenzamos. El tema de hoy sigue siendo de nuevo, por desgracia, el de hijo de Camilo VI, Camilín. Sigue levantando todas las alarmas, porque, bueno, sigue protagonizando episodios bastante difíciles de entender. De esta vez es su exnovia, Cristina Rapado, la que da las explicaciones sobre Camilo Blanes. Em, ¿Por qué? Porque ha acudido a casa de él y estuvo con él. Pues acudió a casa de Camilo Blanes con unas cervezas, lo que ha levantado todas las ampollas a la madre de Camilín, a Ornelas, porque esta chica, Cristina Rapado, que dice ser su exnovia, la novia de Camilín, ayer acudió a la casa de Camilo y grabó un vídeo con el joven y unas cervezas de por medio. Un vídeo en el que se puede ver el estado en el que se encuentra Camilín, es decir, un estado deplorable. Cristina no era precisamente lo que mejor le venía a Camilo. En un determinado momento de su vida, esto es lo que decía Lourdes Ornelas de esta chica. La compañía de esta chica, pues a Lourdes le provocaba preocupación, porque parece ser que no, bueno, pues que no, Lourdes la considera que no es buena compañía. Y pues ahora esta chica, Cristina, ha roto su silencio y ha explicado lo que vivió aquella tarde en la casa de Camilo, o sea, la tarde de ayer. Dice que ¿por qué habla? Porque lo ha estado pasando muy mal por todo lo que se está diciendo sobre ella y lo que se dice de la manera en que acudió con las cervezas a la casa de Camilín. Lo que menos necesita ahora Camilo es cervezas. Pero bueno, ella lo explica y dice que Camilín la invitó y que le explicó él que llevaba 2 días, sin ducharse y sin dormir. Dice que lo pasaron muchísimo, muy bien, que disfrutaron muchísimo, eh, que estuvieron toda la tarde riendo, bailando, que se ducharon en el patio, asegurando que en ningún momento él estuvo bebiendo alcohol, que fue ella la que bebió, porque a ella es la que le gusta la cerveza, que Camilín no bebe. eh y que ella lo que intentó hacer durante toda la tarde es entretenerlo para que la chupipandi de las golosinas, como ella las llama, no llegara a la casa, añadía en sus declaraciones. Por lo tanto, si esta chica hizo eso, pues la hay que aplaudir. Lo peor es que le creemos o no le creemos. Em, Esperemos que así sea. Ella dice que lo estuvo entreteniendo, que lo que hay que hacer es entretenerlo, que ella lo hizo pasar muy bien, que fue una tarde preciosa, bonita, que terminaron durmiendo juntos. Eso es lo que declara ella. Después dice que Camilín, que ella lo veía bien, con muchas ganas de pasárselo bien, dice que lo veía. Aunque sabe que sus circunstancias no son las mejores. Su situación es seria, pero si le llevamos por el camino de que él se lo pase bien y lo disfrute sin nada, pues mucho mejor. Es decir, ella se contradice un poco porque dice que lo ve bien y sin embargo dice que la situación es seria y que ella tiene la fórmula para llevarlo por el bien camino, es hacérselo pasar bien y entretenerlo para que se olvide de las golosinas. Esa situación, ¿por cuánto tiempo es buena? Porque no es tan fácil. Entretenerlo durante cuánto tiempo. Hay que estar todo el día, las 24 horas del día entreteniéndolo.
la situación no es la adecuada. Lo normal es que se ingresara en un centro, que se desintoxicara, y eso es lo que yo creo que esta chica debía, intentar hacer. Ella lo ve así, entonces, si ayuda de esta manera, pues bueno, la ayuda, no es mala. Y le dice a Lourdes que ya yo sé que no soy santo de tu devoción, Lourdes, y lo entiendo muchísimo, puesto que ha hecho esta chica, parece ser, muchas entrevistas explotando la no relación que ya, que estaba acabada con Camilín, y ella, pues, la explotó y decía que seguía siendo su novia cuando realmente no era así. Pero esta chica tiende la mano a Lourdes Ornelas para convertirse en su aliada para conseguir el bienestar de Camilo Blanes, puesto que ella tiene su confianza. Yo le prohíbo las golosinas, dice. Prefiero hacerle bailar hasta que le duelen las rodillas para que luego se acueste. Una mano tendida que queda pendiente de que Lourdes Ornelas lo acepte. Claro, es que Lourdes Ornelas, supongo, y estoy segurísima que como madre acepta esta ayuda. Em, pero claro, esta ayuda no es suficiente. Es decir, no es cuestión de hacerle bailar, no es cuestión de hacerle que le duelan las rodillas, como ella dice, que ella le prohíbe las golosinas. Lo que sí está claro es que ella tiene la confianza, eso sí está clarísimo, la confianza de Camilo. Y a través de esa confianza que Camilo le da, pues aprovechar que Ornelas pueda llegar a su hijo y hacerle entender entre las 2, porque a Ornelas no por sí sola no, él no le va a hacer caso porque ella, su madre, no le hace mucho caso. Entonces, entre las 2 intentar que se vaya a un centro de desintoxicación, eso sería lo ideal. Y bueno, la intención de la chica parece ser que no es mala. Esto no es la primera vez que ocurre, es decir, Camilo Blanes, desde que la muerte de su padre Camilo VI y ya algo anteriormente de la muerte de su padre, están saltando continuamente las alarmas de salud de este chico. Em, Últimamente ha puesto fotos y fotos en su perfil de Instagram, 16 imágenes suyas a través de una aplicación en la que se cambia de looks continuamente, de mujer, de granjero, bueno, una situación un aspecto muy deplorable. Se transforma automáticamente con esa aplicación del móvil, en distintos personajes, con frases como Cuba Baby, o sea, comparte imágenes suyas fumando, también en alguna imagen se le ve con una dentadura totalmente deplorable, que no se o sea, muy mal cuidada, no se sabe si es que la tiene así, fruto de sus adicciones, o que realmente es la dentadura que pone con la aplicación. Es que, es muy complicado saber el estado real de este chico, aunque está claro que no es bueno. Eh Estas fotos las sube a su perfil de Instagram durante la madrugadas, o sea, son unas horas intempestivas que todo el mundo está durmiendo. Entonces, la gente en sus comentarios, pues, que tiene 26.000 seguidores, pues unos le dicen que busque ayuda, que pida ayuda, que se rehabilite, que vaya a un centro. Otros le aplauden las gracias, o sea, le dicen que siga divirtiéndose, pasándoselo bien. Bueno, los menos, pero lo hacen. Otros le recomiendan dejarlo y que se vaya a dormir, que deje de poner fotos, de que se cuide, em, de que tiene que descansar, de que tiene que mirar su aspecto físico, em, y le hace caso omiso a todo eso. Pero estas nuevas imágenes, porque las ha hecho recientemente otra vez, las ha puesto continuamente las está poniendo, pero estas últimas son, pues que se ve que no está emocional ni físicamente bien este chico, sigue viéndose un estado muy deplorable. Y su madre sigue súper preocupada por el estado de salud y desesperada porque, em,
pues judicialmente es muy difícil. Está haciendo todo lo posible por inhabilitarlo y por poder ayudarle, pero se lo están poniendo en cuesta arriba. Es decir, los juzgados no te lo hacen, te ponen todo fácil. Tienes que demostrar muchísimas cosas antes de poder ayudar. Por tanto, a ver, la madre teme llegar tarde a esta ayuda, porque la vida de Camilo está en peligro. Ya lo estuvo anteriormente, en que en septiembre del año 2000 el equipo del Suma tuvo que trasladarse al domicilio de este chico en Torrelodones, donde vivía su padre, y estuvo 2 meses ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Puerta de Hierro. Por tanto, no es ninguna bromita, ni es ninguna para dejarlo, es para estar preocupado y para que ayuden entre todos en los juzgados a su madre, que le den la- la- el mando para poder ingresar a su hijo. La incapacidad es temporal, no es definitiva hasta que él se cure. Por tanto, no sé a qué esperan en los juzgados para darle la incapacidad y ayudar a esta madre para que a su vez ayude a su hijo. Y esperemos que esta ayuda que le muestra ahora la exnovia de Camilín, pues entre las 2 puedan hacer algo, y que esta chica también, ante una declaración judicial de que ella va a echar una mano, pues, ayude a que el proceso se agilice y que puedan ayudar a este chico. Esperemos que así sea y hasta aquí el próximo vídeo. Os espero en el próximo. Darle por favor al like, suscribiros, que me ayudáis muchísimo y yo súper agradecida. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.